Perfecto. Bueno, está Carlos María Huguetí ya en línea con nosotros. ¿Qué tal, Carlos María? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Un saludo afectuoso para vos y para la teleaudiencia. Bueno, gracias por atendernos, Carlos María, dentro de todas las actividades que están teniendo también ustedes. Pero aquí entrar en unas consultas porque en 2 semanas prácticamente recibimos una cantidad de consultas que tienen que ver con el tema del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y sobre todo quiero empezar con el tema famoso del traslado, Carlos María. Hay gente que por la pandemia retornó al país, o de España, o de la Argentina. ¿Cómo tiene que hacer esa gente para incorporarse al padrón, al registro, para poder votar, Carlos María? Bueno, si tiene menos de 27 años, quiere decir que no está inscrito todavía en forma automática y por lo tanto debe acercarse al registro electoral de su circunscripción, de su ciudad, y realizar la inscripción. Ahí ya automáticamente va a quedar en el padrón del municipio donde él vive. O sea que no hay ningún trámite adicional, eso de ver, no sé, el lugar de residencia, o esos documentos se exigen, Carlos María. No. Tiene que ir a la oficina del registro, le van a solicitar su dirección. Si tiene una dirección precisa, le van a inscribir sin ningún inconveniente. Y va a quedar, como te digo, habilitado en ese municipio. ¿Hasta cuándo hay tiempo? Porque algunos piensan que es un proceso muy largo. Hasta el 31 de mayo. 21 de mayo. 31 de mayo. 31 de mayo. Este mes es importante, ¿verdad? Mes clave. Sumamente importante. Y además, Carlos María, la gente que cambió de barrio también tiene hasta el 31 de mayo, ¿verdad? O de ciudad. Efectivamente, eso tiene importancia ya para las internas partidarias. Para que pueda votar, por ejemplo, como el Partido Colorado tiene internas, de esa forma va a poder votar en la seccional de su barrio. O sea, de acuerdo a donde se inscribió también en el registro. Y a lo mejor también va a servir para el tema de la concertación, que ellos van a usar también el registro del tribunal, Carlos María. Claro, pero esa inscripción es importante para determinar en qué local de votación se le va a inscribir a la persona. Lo mismo también hace la gente que pasa, por ejemplo, no sé, salió de Fernando de la Mora o salió de Encarnación y viene a Asunción, por ejemplo. También tiene que hacer ese traslado, esa inscripción. Sí, efectivamente tiene que hacer ese traslado y realizar una nueva inscripción. Eso hace que inmediatamente quede registrado en el padrón donde se inscribió e inmediatamente queda borrado de la ciudad donde él estaba inscrito. Eso es importante también aclarar entonces. O sea, vos no tenés que hacer en tu ciudad anterior ninguna gestión. Solamente en donde venís a inscribirte, y eso ya automáticamente hace que se borre en otro lugar. Así mismo, tal cual. Vos nada más que tenés que acercarte al registro de la ciudad donde en este momento estás viviendo y el sistema automáticamente te va a borrar del lugar donde estabas anteriormente. No se necesita ningún otro requisito, como por ejemplo vida y residencia, cosas así que normalmente... vida y residencia, algún tipo de documento no se necesita para poder hacer ese traslado de localidad de residencia para poder votar. Ese derecho tienen los inscriptores cuando tienen dudas sobre la declaración del elector. Cuando la persona viene a inscribirse y no tiene una dirección precisa o de repente da una dirección que evidentemente no corresponde o no puede señalar correctamente, entonces el funcionario, si tiene duda respecto a la declaración del elector, está autorizado para pedirle su vida y residencia. Bueno, y Carlos María, acá ¿sabes por qué surge esta consulta? Por el tema de la multa, que seguramente, bueno, mucha gente reacciona y dice, ¿verdad? Y una de las preguntas que también hacen es, Carlos María, ¿hasta cuántos años lo que es obligación votar? Bueno, vos tenés hasta los 75 años, estás obligado a votar. Ahora, hasta este momento, esa multa todavía es inocua,
porque aun cuando con la ley todavía no aprobada, el hecho de no votar no hace ningún efecto negativo en vos, porque si no pagas la multa no pasa nada. Ahora, si la Cámara de Diputados se aviene a aprobar la modificación establecida por la Cámara de Senadores, donde establece algunas penalidades por no pagar la multa, ahí sí sería preocupante ya para la gente, porque va a tener que o votar o justificar su falta de votación. Y ahí viene sobre todo el tema de la justificación. Y acá hablamos nosotros, Carlos María, y el análisis tuyo de cómo ve la situación. Esto de poner esta multa va a permitir una mayor presencia de electorado. ¿Cambia algo el panorama de lo que se tiene habitualmente en unas elecciones, Carlos María? Bueno, nosotros dentro de los países que no tienen el voto obligatorio a través de un castigo o una penalidad, nosotros somos un país de alta participación. Las elecciones nacionales últimas tuvimos casi 70% de votación. Eso es muy alto, porque los países que tienen voto obligatorio con penalidades muy fuertes llegan a 80 nomás también. O sea que aquí tenemos la gente que vota. El hecho de que haya una multa establecida en la ley y que se determine que la justicia electoral sea la institución encargada de cobrar la multa, pero que no establece ninguna penalidad, simplemente va a ser una poesía, porque nadie va a pagar la multa. Si no pagar la multa no representa ninguna penalidad, ningún menoscabo a ninguna acción que yo pueda tomar, ¿quién va a pagar? Excelente. Carlos, con relación también a las personas ya, por ejemplo, de avanzada edad o que tenga algún tipo de impedimento para llegar hasta las mesas de votación, ¿existe algún tipo de mecanismo, alguna forma, por ejemplo, de inscribirse para las famosas urnas móviles que se dieron en años anteriores, en elecciones anteriores? ¿Se está previendo nuevamente eso o sí tiene que ser de forma presencial en las mesas de votación, Carlos? No, nosotros tenemos varios mecanismos para asegurar la participación de gente que tiene algún problema de traslado, pero que puede movilizarse. Tenemos la mesa preferencial, que es la mesa número 1 de cada local, donde la gente inscrita para voto preferencial tiene todas las facilidades a la entrada mismo del local de votación, sin subir escaleras, con atención preferencial para ellos. También tenemos el voto en casa para aquellas personas que están imposibilitadas de trasladarse, entonces le llevamos las urnas a su casa para que voten. La justicia electoral ha avanzado muchísimo en ese aspecto, dando prioridad a aquellas personas que no tienen las condiciones para hacer un traslado normal. Don Carlos, para usufructuar ese servicio de la urna móvil, digamos, ¿hay que hacer algún tipo de trámite, pedido anticipado o sobre la marcha nomás también se puede hacer? No, eso hay que inscribirse en la justicia electoral llamando a un número telefónico. Luego la justicia electoral verifica ese informe yendo a la casa de la persona con un médico. El médico certifica que esa persona está imposibilitada de moverse y ahí recién figura en el listado de beneficiarios con este sistema. ¿Hay un gran porcentaje que está recibiendo eso o se acogió a esa posibilidad, Carlos María? No es muy alto el porcentaje. En general son personas que están ya en cama sin posibilidad de moverse y que tienen interés en participar, pero no es una cifra que pueda llamarnos la atención. Bueno, y ahora hablando un poquito del tema de los movimientos que se están escribiendo, Carlos, aquí hay una cuestión de una consulta que nos hacían. ¿Qué cantidad hoy el Tribunal Superior de Justicia Electoral exige que se tenga de seguidores, ¿verdad? Sería con la firma, lo que sea, para formar un movimiento político? Bueno, para formar un movimiento político de nivel nacional
se está requiriendo aproximadamente 14.000, cerca de 14.000 firmas, porque representa el 0,5% de la cantidad de votos obtenidos para ese cargo en las últimas elecciones. O sea, si vos querés armar un movimiento para candidatarte, por ejemplo, a diputado en Guairá, entonces ahí vos tenés que considerar el 0,5% de la cantidad de votos que hubo en el departamento de Guairá para esos cargos. Entonces ahí quedas habilitado. Pero para nivel nacional es aproximadamente 14.000 votos. A 14.000 votos. Entonces, ese es tanto movimiento y el paso es igual, formar un movimiento o un partido político, Carlos. Es prácticamente la misma documentación requerida. La única diferencia sustancial es que para firmar un movimiento vos no requerís tener una lista de afiliados. Simplemente basta con tener proponentes, ya que el proponente no pierde la afiliación anterior y no queda comprometido con el partido. Terminada la elección, este proponente nuevamente recupera su identidad de afiliado al partido al que pertenecía. Ya. Por eso es que la aparición de más movimientos que partidos, en este caso, Carlos, para las elecciones. Efectivamente, porque es más fácil convencer a una persona que te firme como candidato que afiliarle a otro partido. Sí, muy difícil también. Hay una cantidad impresionante de movimientos. Sí. Yo no sé si qué registro hay en el tribunal. ¿Cuántos movimientos actualmente hay, don Carlos? Muchísimos. Bueno, todavía no tenemos, porque hay tiempo todavía hasta el 11 de junio para aprobar movimientos. Ahí recién vamos a saber realmente cuántos son, ¿verdad? Pero partidos políticos aprobados hasta la fecha hay 29. Y seguramente estarán en trámite otros cuantos que el 11 de, como te decía, el 11 de junio vamos a tener la confirmación. Y este tema de la concertación, se habló mucho de que ellos van a usar el padrón del registro electoral, ¿verdad? Para poder tener esa y sacar a los que figuran dentro del padrón del Partido Colorado. O sea, una cosa que están ellos por implementar con un tribunal electoral independiente. ¿Esto tiene que tener un registro paralelo o diferente ante el tribunal si es que la concertación aglutina todos estos movimientos y partidos, Carlos? Bueno, si la concertación decide utilizar el padrón nacional, seguramente se enfrentará a un juicio emanado del Partido Colorado, que ya en la vez anterior no permitió que sus afiliados formen parte del padrón de la concertación. Y esto puede volver a ocurrir. Y en aquella oportunidad la justicia electoral le dio la razón al Partido Colorado y no permitió que los afiliados al Partido Colorado figuren en el padrón de la concertación. Entonces la posibilidad mayor es que no se permita de nuevo, a no ser que los integrantes del tribunal tengan otro criterio. Claro, pero entonces, ¿se puede hacer una depuración? Pregunto esto, Carlos María, si es técnicamente posible, porque las veces que hablamos con la gente de la concentración dice que van a usar la única posibilidad que tienen es tener una claridad con ese registro, pero sacar a los afiliados del Partido Colorado, hacer ese trabajo de depurar. Y bueno, nos llevaría media hora de trabajo. Pero se puede entonces. Claro. Nosotros tenemos listado afiliados colorados. Al registro cívico permanente le restamos los afiliados colorados y está el padrón de la concertación. Pero eso sí se permitiría, entonces no había problema entonces. Si es que no están los colorados, sí se podría hacer con el registro cívico menos los afiliados colorados. Exacto. Sí. Carlos, ¿y los colorados que quieran participar también de la concertación, qué pasa con ellos? Y bueno, si podría haber un plazo para inscribirse. Yo creo que el partido
ya no puede protestar, porque si la voluntad de la persona es participar de la concertación a través de una solicitud escrita y fehaciente, yo creo que puede participar. Sí, pueden participar. Y después el Partido Colorado le echa del partido. Sí, lo que ocurre sí va a pasar eso. Ahora, Carlos, otra de las consultas que nos hacían mucha gente también es, bueno, automáticamente a los 18 se está inscribiendo ya. O sea, cumplir 18 ya está. Esto significó, y pregunto yo, el aumento de la cantidad de jóvenes, me imagino, inscritos en el padrón. ¿Hoy a cuánto llegan los jóvenes, Carlos María? Bueno, los que se inscribieron en forma automática son 990.000, hasta casi 1 millón. Muchísimo. Y esto representa el 21% del padrón a estas alturas, ¿verdad? Los que tienen 27 hasta 27, 28 años. Representa el 21% del padrón. Cada vez van a ir ingresando más jóvenes al padrón y lógicamente van a ir engrosando el padrón, y cada año también va a disminuir el porcentaje de participación, porque los jóvenes son la franja etaria que menos participación tiene. Claro, pero es la franja dominante también, don Carlos, ¿no? O sea, es la franja mayoritaria en el padrón actualmente. Sí, es mayoritaria en teoría, pero en la práctica no. Porque de los que se inscriben en forma automática en las últimas elecciones, en una participó el 24,3%, 1 de cada 4, y en la siguiente el 30%, 1 de cada 3. En cambio, los que se inscriben en forma personal participaron en casi 71%. ¿El padrón está ahora en cuánto actualmente? 4.890.000 y algo estamos hasta este momento, sin incluir los que se inscribieron ahora desde el 1 de marzo y los que se van a inscribir hasta el 31 de mayo. ¿Y estos todavía no están ingresados? ¿Y el tema fallecido cómo están manejando actualmente, Carlos María? Y como siempre, nosotros recibimos todos los meses el informe de la dirección del registro civil y vamos excluyendo a todos aquellos que han tenido un certificado de defunción. Ahora, ¿cuál es el problema? Dice, hay muchos muertos, claro. Hay muertos porque la gente que muere en el exterior no tenemos cómo sacarle. La gente que no legalizó y se enterraron por las estancias en un cementerio del interior sin hacer su declaración de fallecimiento, eso nosotros no tenemos cómo sacarle. Don Carlos, una curiosidad, durante la pandemia se habló mucho en las redes sociales principalmente de gente que aparece como fallecida. Se viralizaron varios mensajes, reclamos de gente que aparece como fallecida. En ese caso, por ejemplo, ¿qué se hace? ¿O qué pasa? ¿O qué hay que hacer? Mira, en estos 27 años que yo estoy en la justicia electoral, una sola persona hasta hoy apareció diciendo yo estoy figurando como fallecido, pero estoy vivo. Y tenía razón. Pero después son denuncias que nunca llegan a concretarse a través de un reclamo efectivo a la justicia electoral. Bueno, otro de los temas, Carlos, tiene que ver con el tema y el análisis, ¿verdad? Estamos haciendo con varios lo que se ha cortado con el tema de la edad para ser candidatos a concejales e intendentes. Y ustedes que tienen experiencia y vos que tenés una asesoría internacional ya con el tema de estos pasos que se están dando, ¿nosotros nos estamos adecuando a lo que dice el mundo o estamos saliendo un poco con el tema de las edades, Carlos? Bueno, yo creo que entre una persona de 22 o de 23 años no creo que haya mucha diferencia de desarrollo mental ni siquiera de formación del carácter, ¿verdad? Yo creo que es casi inocua esa situación y sería bueno darle oportunidad a los más jóvenes a que se candidaten y si tienen la preferencia popular que ocupen los cargos de relevancia, ¿verdad? Que la gente considere importante otorgarles. Carlos, con relación también a los casos, por ejemplo, de
colorados que figuran en el padrón liberal y viceversa. ¿Qué se hace en ese tipo de situaciones cuando se da el hecho, por ejemplo, de que un colorado figura en el padrón liberal o que un liberal figure en el padrón colorado? ¿Se puede revertir eso? ¿Cuál es el proceso que se debe hacer para eso, Carlos? No está establecido en la ley ningún procedimiento. La justicia electoral no tiene esa potestad de eliminar a nadie del padrón. No tenemos esa potestad. Solamente lo que podemos hacer nosotros es comunicar a los partidos cuáles son los ciudadanos que tienen más de una afiliación. Y está ya en la voluntad de los partidos sacarle de sus registros. Pero normalmente ahora figuran en ambos registros, pero como la elección es simultánea, no se puede votar en dos lugares, ¿verdad? Es lo que pasa a veces, porque evidentemente el trámite para que te saquen, hay mucha gente, vos sabés, Carlos, que apareció afiliada a un partido político y dice yo nunca me afilié a ese partido político, ¿verdad? Y el trámite después es bastante engorroso. ¿Esto a nivel de la justicia ordinaria sería, Carlos? No es tampoco tan engorroso. ¿No? Lo que hay que hacer es presentar una nota al partido solicitando que le saquen del padrón. Y si no te sacan en un tiempo prudencial, presentarse un habeas data ante el juzgado electoral correspondiente. Ajá. Y solicitas que el partido te saque y el juez ordena al partido que se le excluya a esa persona. Ese es el proceso. Habitualmente, bueno, muchos van a terminar en la justicia electoral entonces porque el partido parece que directamente al recibir la nota no es que te borra, Carlos María. Hay muchos partidos que no borran, entonces la gente acude a la justicia electoral, pero es un trámite gratuito, ¿verdad? Y sobre todo que termina siempre con la orden de desafectación de la lista de afiliados de la persona solicitante. Carlos, una consulta nomás. ¿Qué gana el partido político al tener más afiliados, así, al registrarte sin que vos solicites ser afiliado a ese partido? Bueno, la gente sospecha que es para hacerle votar a otra persona en reemplazo tuyo, ¿verdad? Eso es pero yo no sé si eso es posible o no, cuánto hay de verdad en eso, pero a los efectos prácticos no hay ninguna ventaja. Porque la gente dice para cobrar más subsidio, pero eso no es así. El subsidio no se cobra por la cantidad de afiliados, sino por la cantidad de votos obtenidos. Ahora, ¿qué problema le genera al ciudadano el estar en ese padrón donde él nunca, o sea, en ese partido donde nunca se afilió, si no va a votar a una interna? ¿Qué problema le puede traer al ciudadano, Carlos María? Bueno, el tema es que yo puedo estar afiliado a un partido político y de repente aparezco afiliado en otro. Y el problema que me puede traer es que si yo me voy a votar en mi partido y alguien vota en mi reemplazo en otro partido, tengo una doble votación, que es un hecho penado. Ya, perfecto. Por eso es que hay que depurar, es conveniente depurar nomás también. Bueno, Carlos María. Claro, si hubiera un poquitito de voluntad política, la justicia electoral en 6 meses va a depurar todos los padrones sin ningún inconveniente. El tema es que haya voluntad política para autorizar a la justicia electoral que depure los padrones partidarios, cosa que no está en nuestra competencia. Y ustedes saben que esto es derecho administrativo, lo que no está permitido está prohibido. ¿Y qué cantidad tienen en este momento, de acuerdo al registro, ustedes que tienen totalmente computarizado eso, de gente que está en el doble padrón, Carlos? Y gente que está en más de un padrón, hay casi 900.000 personas. 900.000. Bastante. Sí. Bueno, mucha gente no es por fraude, simplemente porque en el devenir político de su actividad estaban en un partido, pues se afiliaron a otro. Y del partido anterior no le sacaron, ¿verdad? Pero hay otros que sí lo hacían con mala voluntad para ser operadores políticos y electores en más de una interna a fin de sacar ciertos beneficios económicos. Yo quiero, primero que nada, quiero aclarar y quiero admitir mi ignorancia al respecto. ¿Los presos votan? En Paraguay no.
Es porque había un proyecto en el 2019-2020, creo que había un proyecto para que las personas privadas de su libertad también puedan ejercer el derecho al voto. Ese es un cuestionamiento que nos hacen los organismos internacionales, porque Paraguay suscribió un acuerdo en ese sentido, pero no se viabilizó. Y según nuestra Constitución y apoyado en las leyes electorales, la calidad de elector se pierde por orden de detención de juez competente. No así la calidad de candidato, porque ahí sí se requiere solamente con una condena firme se deja de ser candidato. Pero elector ya no es elector aquel que tenga una orden de detención emanada de juez competente. ¿Y los que no están condenados? Igual. Con orden de detención ya está inhabilitado. Ahí te consultaban, creo que en la semana también, y bueno, nosotros hacemos también la consulta del caso de Cintia Tarragó, que retornó al país, pero ella está libre acá en el país. Ella puede candidatarse si es que desea incursionar a la política, Carlos María. Claro, ella ya cumplió su condena, está liberada de toda culpa y pena. Está en pleno goce de sus derechos políticos y civiles. Salvo que se abra un proceso de vuelta acá en Paraguay, ¿verdad? No, cosa pero que... no hay nada. No, y por ahora pueden abrir, porque eso sería ser juzgado 2 veces por la misma causa. Sí, no se puede. No. Sobre ese mío está condenada, ahora, por otra causa sí. Sí, por otra cosa sí, evidentemente, claro. Pero por este caso ya no puede ser. No, esto ya está juzgado, cosa juzgada. Bueno, así ocurre con varios, ¿verdad? Que fueron condenados, cumplieron su pena y están. Consulto yo, los que figuran en el padrón y están presos, ¿son borrados del padrón, Carlos? Bueno, no entran al padrón, pero sí permanecen en el registro cívico permanente. El registro cívico permanente es el listado de personas que tienen edad y están inscritos para votar. Y el padrón es otra cosa. El padrón se conforma para cada elección con las personas que a la sazón de esa elección tienen derecho a votar. O sea, excluidos los condenados, excluidos los que tienen orden de detención, excluidos los que están cumpliendo el servicio militar obligatorio y que están en las escuelas de policía y escuelas militares. ¿Y ese corte definitivo se hace en junio? Ese corte, no, el corte se hace, del registro se hace en mayo, luego lo que se hace, el sistema de tachas y reclamos en junio es contra el registro cívico, ¿verdad? Para salir del registro cívico. Ahora, nosotros recibimos de las Fuerzas Armadas el listado de gente que está cumpliendo el servicio militar obligatorio, los que están en las escuelas militares, de la policía la misma cosa, los que están sirviendo a la policía y los que están en escuelas militares, y de la corte, como te decía, los que ya están con orden de detención. Y a esa gente le excluimos del padrón. A mí me gusta siempre hablar de dinero, de efectivo, de plata, ¿verdad? ¿Cuánto le va a costar al tribunal todo este proceso para las elecciones generales? Bueno, en general no sé, pero yo calculo que en máquinas de votación estaremos en 28 millones de dólares aproximadamente para las dos elecciones, la interna y las nacionales. Y hablando también de internas, por ejemplo, las personas que no estén afiliadas a algún partido político y que quieran participar, por ejemplo, en algunas de las internas, ¿todavía pueden afiliarse o ya no en este proceso, en esta etapa ya del proceso? Sí, eso depende de cada partido. Hasta cuándo admite la afiliación para participar. La otra forma de participar es firmar como proponente de un movimiento o que la concertación determine que los que no están afiliados a ningún partido también puedan votar en la concertación. O sea que eso no tiene nada que ver con la fecha, por ejemplo, del límite del 31 de mayo. No tiene nada que ver. Quiero volver nomás al tema económico. Carlos María decía 28 millones de dólares. Esto va a ser alquiler. No, esa es una cifra que yo tiro al aire. Sí, ya sé. Todavía no se abrió los sobres conteniendo las ofertas económicas. Yo te digo,
haciendo un cálculo que anteriormente costó 21 millones y ahora vamos a aumentar casi 7.000 máquinas más, estarán entre 28 y 30, calculo yo. Ese llamado ya se hizo, Carlos María, ¿verdad? El llamado a licitación pública sí ya se hizo las pruebas de funcionalidad de las máquinas de votación y ahora lo que falta es abrir las ofertas. ¿Eso cuándo se abren las ofertas? Y en los próximos días ya, los primeros, creo que en quincena de mayo se abren las ofertas. ¿Cuántas empresas se presentaron para la licitación? No, una sola empresa se presentó. No hubo otro oferente, aunque 5 empresas retiraron los pliegos, ninguna se presentó. ¿Cuál es la empresa, Carlos María? ¿Cuál es la empresa que se presentó? Es un consorcio que es entre una empresa argentina que es MSA y una empresa paraguaya, ¿verdad? Ellos formaron un consorcio y ahora se agregó otra empresa paraguaya que está formando parte de este consorcio. ¿La fabricación de dónde? ¿Dónde fabrican estas urnas? Bueno, los ideólogos de estas son argentinos, pero estas máquinas generalmente, como todo este tipo de materiales, se fabrican en China. En China, Bueno, y acá hablamos nosotros de la adquisición, de la compra, ¿verdad?, de las urnas, no el alquiler. No, estamos hablando de alquiler de urnas. De alquiler. La justicia electoral entiende que la compra no es beneficiosa para nosotros. Bueno, las máquinas representan muy poca diferencia en favor de las próximas elecciones, porque mantener esas máquinas tiene un costo muy importante. Estas máquinas hay que mantener en lugares refrigerados. Para eso necesitamos salones muy grandes con refrigeración. Hay que custodiarlas, hay que recargar permanentemente las baterías, hay que hacerle mantenimiento y cada 5 años sufre un grado de obsolescencia muy importante que hace que para ningún país sea beneficioso comprar las máquinas. Bueno, la pregunta que me hace acá es ¿dónde funciona el juzgado electoral para solicitar el habeas data? ¿Ahí en el tribunal? En el tribunal, en la justicia electoral mismo, Eusebio Ayala y Santa Cruz de la Sierra. Vos sabés que hay muchísima gente, Carlos, que está hablando con el tema de la inscripción sin que ellos se hayan afiliado, ¿verdad? Mucha gente que apareció su nombre. Sí, tenemos conocimiento de eso. Pero nosotros siempre recibimos quejas. ¿Por qué si a mí me falsificaron la firma tengo que hacer esto? Y bueno, es igual que te roban un auto, ¿qué culpa tenés? Pero tenés que hacer los trámites. Cuando te falsifican un cheque, tenés que hacer miles de trámites también. O sea, alguien falsificó una firma y le inscribió a otra persona en un partido. Y bueno, hay que hacer únicamente esa incomodidad de presentar una nota para salir, porque automáticamente la justicia electoral no puede adivinar que alguien falsificó la firma para anularte sin ningún trámite. Pregunto nomás, yo no sé si es factible, si podría eventualmente hacerse eso, algún tipo de sanción de parte del tribunal a algunos partidos que por ahí son reincidentes en este tipo de denuncias, que falsifican firmas, uno aparece de repente. Hay sanciones, ¿verdad? No, difícil sancionar al partido, porque el problema es que también el partido puede verse sorprendido en su buena fe. Ingresa a la comisión del partido X una solicitud de afiliación. ¿Cómo ese partido sabe que esa firma está falsificada, ¿verdad? Se la acepta y bueno, resulta que algún irresponsable falsificó una firma. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ese tema es más que nosotros pasamos a la fiscalía, pero nunca tiene consecuencias reales. Claro, pero el sistema entonces es muy vulnerable y el único que sufre al final es la persona que se ve afectada, ¿verdad? Así mismo. Sí, claro. Así mismo. El sistema es vulnerable. No hay otra palabra que la describa. Es vulnerable porque
la afiliación no se hace ante escribano, simplemente es una firma donde solicita la persona. Y bueno, si alguien falsifica la firma, muy difícilmente se va a poder determinar. Y acá me dice, en la ANR me dijeron que aceptaban mi renuncia, pero que no me sacaban de su padrón por si me arrepentía. Bueno, eso ya es un sistema sui generis. Sí. Carlos María, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. Cuando gustes, hasta luego. Gracias, Carlos María Gubetti, entonces.